Listo. 3 preguntas básicas que tienes que hacerte, que son fundamentales, que te van a ayudar mucho para crecer. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Y por qué hago lo que hago? Entonces, ponle atención a esas 3, háztelas con frecuencia. ¿De dónde salen esas palabras de mi boca? Esos pensamientos. Personas que es que tengo una broma, siempre que me preguntan cómo estás, les digo, estoy feo. Es una broma, inició como broma y ahora ya se volvió algo que tengo muchos años diciéndolo cada vez que me lo preguntan. Pero si fuera verdad lo que digo, ¿por qué pienso eso de mí? ¿De dónde sale? Una vez trabajando con una persona que iba a hacer un salto en una plataforma a 9 metros de altura para agarrar un trapecio con un equipo de seguridad y todo, un salto de fe, iba subiendo y decía, no, es que no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Saltó, agarró el trapecio y cuando venía bajando decía, es que yo creía que no iba a poder. ¿De dónde salen esos pensamientos? Le dije, ¿de dónde salen esas ideas? ¿Cómo aprendiste a pensar de esa manera? ¿De dónde salió eso? Entonces es bien interesante. Hazte esas preguntas. Un día tenía que entregar un trabajo urgente, una traducción, era sumamente importante para mí. Yo era quien me estaba exigiendo demasiado para tenerlo listo. Venía de regreso en un avión tratando de terminar la traducción porque las personas que me iban a ayudar no lo hicieron bien y tenía que empezar de cero. Llegó un momento en que estaba tan abrumado que cerré la computadora, ya no podía pensar y pude darme claramente cuenta de un pensamiento que vino a mi mente. Por eso hago yo solo las cosas. Y dije, ¿de dónde salió esa desconfianza? ¿De dónde salió esa idea de que nadie me puede ayudar? Que solamente yo puedo hacerlo. Y me di cuenta de dónde salió mi perfeccionismo y muchas otras cosas que tenía yo que aprender a delegar y a confiar en otros, ¿no? Aunque no lo hicieran bien. Entonces, fue todo un reto de aprendizaje y hacerme esas 3 preguntas fueron la clave. Entonces, estamos con esta idea, para ir cerrando, estamos con esta idea de ¿cómo es mi estilo de apego? ¿De dónde viene y por qué es importante? ¿No? ¿Cómo les voy a hacer para transformarlo? Bueno, pues empezando con esas preguntas, dándole sentido a cómo eres, conociéndote más. Ok. Y se me ocurre esta pregunta porque me la han hecho muchas veces. Cuando yo digo, es que dale sentido a tu historia, es que aprende, escucha de tu historia. Yo lo aprendí en algunos talleres, pero también en uno que tomé contigo, por medio de Zoom. Y empecé a hacer preguntas, esto de hacer como mi genograma y todo esto. Entonces empecé a hacer preguntas, pero cuando lo he compartido, por ejemplo, con familia, con amigos, una pregunta frecuente es, ¿cómo hago esto sin juzgar? ¿Cómo hago? Siento que estoy juzgando a mis padres, siento que estoy juzgando mi historia y no quiero hacerlo, quiero seguirlos honrando. Muy bien. No sé si nos alcanza el tiempo en este segmento para Nos queda contestarla. un minuto, a lo mejor Ok, mejor vamos a la pausa, ¿te parece? Y me parece bien. hacemos la pausa un poquito antes para que, y en el próximo segmento tenemos un minuto extra. Perfecto. ¿Sale? Bueno, volvemos. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estás en Latinx Radio. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa hicimos esta pregunta: ¿cómo le doy sentido a mi historia? ¿Cómo investigo y conozco más mi historia? No le puedo dar sentido a algo que no conozco, entonces, pero a lo mejor no quiero conocer mucho. Esa es una pregunta que me han hecho a mí personalmente muchas veces. No quiero conocer mucho porque no quiero juzgar, quiero seguir honrando. Entonces le preguntaba a Juan Manuel, ¿cómo se hace esto? Ok. Yo creo que, mira, para mí una pieza clave, una herramienta que te quiero compartir es aprender a vivir las pérdidas y los duelos de forma saludable. Porque darle sentido a tu historia te va a llevar a descubrir cosas dolorosas, cosas incómodas, y corremos el riesgo de culpar a otros, de decir, es que, sí, todos mis problemas son por culpa de mi mamá, ¿no? O de mi papá, pero sí, mi historia, mi pasado, mis padres me impactan, pero no determinan el rumbo de mi vida. Yo soy responsable de determinar hacia dónde voy. Entonces, darle sentido sin juzgar, pues podría ser fácil decirlo, pero yo te diría, es normal que puedas enojarte, que puedas sentir emociones difíciles, incómodas, pero préstale atención a tus emociones. ¿Por qué te enoja? ¿Por qué te pone así? Y después trata de ser objetivo. ¿Cómo le hacemos para ser objetivo al darle sentido a mi historia?
voy a compartir un pedazo de mi vida, ¿no? Que aunque es íntimo, yo creo que es importante que lo puedan ver, ¿no? Entonces, en una etapa de mi vida, mi papá pasó una experiencia difícil de vida y lo marca esa experiencia, varias experiencias difíciles de vida. Una de ellas es que él no fue criado por sus papás, fue criado por unos tíos porque sus papás ya no tenían capacidad de darle atención por el tipo de trabajo que tenían que viajar mucho. Mi abuela era, como la canción era rielera y tenía su Juan. Iban poniendo las vías del tren, Wow. entonces iban en los campamentos de ferrocarriles. Y mi papá fue criado por sus tíos. Eso es algo importante que lo marca, ¿verdad? Más adelante otra experiencia de vida, ya estando casado, también lo impacta y eso impacta la forma de cómo se relaciona y eso me marca a mí de alguna manera. Entonces, cuando yo comienzo a dar sentido a mi historia, veo que una experiencia con mi papá o algunas en mi adolescencia fueron sumamente importantes y algunas de ellas incómodas o dolorosas. Nada terrible, pero incómodas o dolorosas. Y al darle sentido a mi historia, yo pude decir, no, pues sí, fue por culpa de mi papá, ¿no? Es que él hizo esto, dijo esto, pero a lo mejor al principio estoy enojado, pero lo que verdaderamente cambió las cosas fue poder entender que yo tenía la capacidad de perdonar. Y yo perdoné a mi papá y dije, pues mi papá, cuando le doy, y por eso es la importancia de darle sentido a la historia a tus padres y la de tus abuelos, porque al darle sentido a la historia de mi papá, entiendo que mi papá no tenía las herramientas y los recursos que necesitaba. Y entonces, en lugar de enojo, encuentro compasión, encuentro esa forma de amar, de decir, pues ¿cómo me voy a enojar con alguien que no sabía o no podía, si no tenía la capacidad? Entonces viene esta compasión y ahora hay un amor todavía más profundo hacia mi papá porque ahora lo entiendo. Al haber criado estos jóvenes que venían de pasados difíciles y todo eso, pude entender muchas cosas y entonces llega la empatía, llega el perdón, pero incluso tuve que ir más profundo porque todavía había cosas que me seguían estorbando para mejorar en mi forma de crecer, en mi estilo de apego. Y era un día, aquí te diría, fue Dios quien lo hizo porque un día de rodillas, sintiendo que todavía algo faltaba y no sabía qué faltaba y no sabía qué faltaba, vino como una revelación divina un día que estaba yo de rodillas orando y una idea vino a mi mente, no fue una voz, fue una idea que vino a mi mente y es falta de perdón perdón, orgullo, falta de perdón y orgullo. Yo decía, pero pues qué falta de perdón y orgullo si ya perdoné a mi papá y entonces vino esta idea de, pero yo no he pedido perdón por haber estado enojado. Mm. Y entonces pedí perdón por haber estado enojado. Y te puedo decir que esa fue liberadora porque al haber hecho eso, me liberó para amar con libertad a mis hijos. Eso Claro. fue lo que me llevó a quitar lo que me estorbaba, a mover mi pasado y poder relacionarme de forma más saludable con mis hijos. Sorprendentemente, ese paso que di Ujú. me llevó a ser más paciente, más empático, más tolerante en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que por eso este ejemplo creo que te habla mucho de cómo tenemos que trabajar para darle sentido y por qué es importante mi historia, la de mis padres. A veces hay pedazos de la vida que no los encuentro, no sé, no me acuerdo, no los recuerdo o sucedieron en etapas muy tempranas. Lo único que te puedo decir es que hay profesionales, pero también incluso si tú eres una persona que tiene una vida espiritual, pídele a Dios. Para mí hay una frase clave que es, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo conocí la verdad acerca de mi historia, la de mi padre, su pasado, y eso me liberó. Y ahora lo único que puedo hacer es sentir amor y compasión y ternura, ¿verdad? Por esas, incluso si él ha cambiado o no ha cambiado, eso es irrelevante. Lo importante Ok. es que puedo seguir adelante con un sentido nuevo y diferente. Y eso fueron nuevos cables que se desarrollan en mi cerebro y construyo nuevas experiencias, ¿no? Entonces, esa es una pieza clave para mí. Yo creo que detenerme, pensar, voltear, rascarle, buscarle de dónde sale esto, hasta que encuentras la raíz, ¿no? Sé paciente, puede que te pase en un instante así, y a lo mejor en esta conversación tú ya escuchaste y dijiste, ya entendí, o a lo mejor te puede tomar tiempo, pero tienes que seguir perseverando y buscando,
y estar abierto a escuchar, ¿no? A veces lo vas a escuchar de alguien, a veces dicen que lo que te choca te checa, ¿no? Entonces, a veces lo que más te molesta puede que te esté diciendo algo acerca de ti mismo y ponle atención a eso. Ujú. Y sí, como dices, puede ser en un en un segundo que tengas una revelación, o puede ser nada más la primer revelación, ¿no? De una serie de revelaciones que vas a ir teniendo, que te vas a ir dando cuenta de ti mismo. Claro. Entonces, y eso era lo que te iba a preguntar, ¿crees que sea necesario que tú eres una persona bastante introspectiva, entonces tú puedes ver dentro de ti, pero tal vez no es la realidad para la mayoría de la gente? ¿Crees que es necesario tener un terapeuta, alguien que te acompañe, o crees que no necesariamente lo necesitamos para hacer este trabajo? Bueno, yo te diría que es como el médico, o sea, ¿tú crees que puedes vivir sin médicos? Yo creo que no. Yo te diría, no es que nos volvamos dependientes de un terapeuta, pero es muy útil. Yo sí he tenido terapia, he recibido terapia tanto individual como en pareja y en grupo, incluso terapia grupal, en diferentes etapas de mi vida. Incluso hubo un momento en mi vida que llegué al burnout y me marcó terriblemente y fue muy importante haberme detenido, hacer una pausa en mi vida Que para los y que no saben, buscar. explícanos, por favor, qué es el burnout. Si alguien Pues nos escucha y no es sabe. cuando ya estás quemado y ya perdiste el gozo, la alegría de vivir, el entusiasmo, ya estás enojado, te irritas fácilmente, pierdes el control, etcétera, por agotamiento, por cansancio, por el desgaste que lleva de la vida, ¿no? Entonces, yo llegué a eso y es muy triste, es miserable. Y yo te puedo decir que Dios me sanó, pude pasar esa etapa y claro que Dios usó a los terapeutas. Entonces, regresando a la pregunta, bien importante, esté saludable o no, ve de vez en cuando con un terapeuta, chécate, que te diga cómo vas, cómo andas, platica. A lo mejor nada más necesitas ir 1 o 2 sesiones para que te diga, vas bien, ahí la llevas. O a lo mejor te dicen, amigo, usted necesita trabajar mucho y hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, yo he tenido de ambas experiencias. Búscate un consejero, alguien, una persona madura, a lo mejor necesitas consejería, un mentor, alguien que te pueda confrontar y hacer preguntas incómodas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? Alguien a quien le puedas contestar con la verdad. No se trata de que te diga, estás bien, no es la meta, sino alguien que te pueda poner un espejo y puedas decir, ah, caray, no había visto eso, ¿no? Ujú. Para mí ha sido importante, yo lo recomiendo mucho. Busca ayuda profesional, no importa si estás sano o no lo estás. Y si no estás en condiciones de buscar ayuda profesional, alguien en quien confíes, que confíes en su sabiduría, que confíes que te va a hablar verdad, aun cuando no te gusta escuchar la verdad, ¿no? Claro, Ujú. necesitamos personas que nos confronten y que nos hablen con la verdad. Para mí una definición de amigo es esa persona que no tiene ningún inconveniente en decirme las cosas tal y como son y que me puede llamar y decirme eres un tonto, perdón la palabra idiota o lo que sea, y que eso no va a alterar ni deteriorar mi relación con esa persona, ¿no? Yo necesito más personas así porque eso es lo valioso, ¿no? Cuando alguien puede ser tal y como es y decirme las cosas tal y como son, pero está la otra parte, ¿qué tan abierto estoy a recibir toda esa retroalimentación? Porque a veces solo buscamos gente que nos dé por nuestro lado, ¿no? Y que nos digan, que nos den la razón y que nos digan que estamos bien. Entonces necesitamos esas personas objetivas que nos puedan mostrar las cosas y me digan, mírate, ya te habías visto así. Mi esposa es una excelente crítica, ¿no? Mía, sí, hay una de las cosas que amo es que es implacable cuando me critica, ¿no? Ujú. Escuchen esposos, cuando las esposas criticamos, lo puedes amar, puedes llegar a amar en la crítica de tu esposa. No, no es cierto. O sea, sí, sí es cierto, pero obviamente también escuchen esposas. Podemos ser edificantes al... Una frase que uso con mi esposa es, entre nosotros podemos hacernos garras, pero nunca nos haremos daño. Exacto, perfecto, me encanta, me encanta. Y sí, y regularmente es quien más nos conoce, ¿no? Si tienes pareja y te conoce más íntimamente que nadie más en el mundo, es la persona ideal para empezar a tocar estos temas, a hablar y a escarbar un poquito
en el pasado y en los estilos. Oye, ¿tú cómo me ves? ¿Cómo ves que me relaciono con nuestros hijos? ¿Cómo ves em, que ellos se relacionan conmigo? ¿Crees que soy abierto cuando ellos quieren acercarse a mí o crees que estoy evadiendo intimidad con ellos? Yo creo que es el mejor regalo, o sea, decidir in ser intencionales en iniciar este camino de sanidad es el mejor regalo que podemos darles a nuestros hijos, ¿no crees? Definitivamente, mira, yo creo que ser papás es un proceso de aprendizaje y estar abiertos a ser transformados es estar abiertos a aprender, porque nuestros hijos están aprendiendo a ser hijos y nosotros Ujú. estamos aprendiendo a ser padres y el día que nos graduamos es el día que salen de nuestra casa. Y más o menos, de mi casa ya Por eso salieron digo, no 2. sé con qué calificación te gradúas, pero es el día que salen de casa, ¿verdad? O sea, a lo mejor pasaste o a lo mejor pasaste con una calificación muy baja, pero no llegamos a la paternidad sabiendo, nadie está preparado para ser papá. Mi abuelo me dijo un día, ¿cuándo te casas? Yo tenía como 25 años y le dije, oye, abuelito, no tengo ni en qué caerme muerto. Y me dice, uy, si supieras lo que tenía cuando me robé a tu abuela. Y luego le decía, es que no estoy listo, abuelito, no estoy preparado. Y me dice, pues nunca lo vas a estar, nunca Jamás. vas a estar listo. Si estás esperando, jamás lo vas a estar. Llegamos a la paternidad y es un proceso de aprendizaje. Entonces, si no reconozco que estoy aprendiendo, ya perdí. Exacto. Pues vamos a ir a una pausa y volvemos para hacer un cierre de, ahora sí, ¿qué hacemos? Mándanos empoderados, Juan. Muy bien. Volvemos después de la pausa. Pues regresamos, esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos hablando con Juan Manuel Porto y ha sido una plática súper interesante de no nada más como reconocer mi estilo de apego, sino ¿y ahora qué hago? Ya que lo reconozco, ¿cómo puedo empezar esta travesía hacia sanarlo, hacia sanar mi historia, darle sentido a mi historia? Y si el estilo de apego que yo he desarrollado, que tengo o que estoy desarrollando, con mis hijos no es el apego seguro, pues entonces, ¿cómo podemos empezar? En esto es en lo que hemos estado enfocándonos, pero cuéntanos, Juan, ¿cómo podemos cerrar esta idea y irnos, como decíamos, empoderados? No sanos, pero empoderados. Bueno, número uno, quiero animarte porque yo creo que, o animarlos a todos, porque el cerebro, como les dije, es plástico. Tenemos la capacidad de cambiar en cualquier etapa de nuestra vida, no importa en la etapa en la que estés, aunque tengas 80, tu cerebro todavía tiene esa plasticidad para ser transformado. Entonces, digo, si te lo digo de una forma muy simple, tu cerebro aprendió a conectar cables y hay una serie de cables que están conectados y por ahí viajan las señales eléctricas de los mensajes que recibimos, pero tu cerebro tiene la capacidad de crear nuevas líneas de cableado porque todavía hay miles de millones de neuronas que no están conectadas y con nuevas experiencias conectas esas neuronas y en la medida en que dejes de usar las otras, se van a quedar las nuevas. Entonces, podemos cambiar en cualquier etapa de vida. Entonces, uno, esa es una muy buena noticia. Dos, que necesitas ponerte en acción, ¿verdad? Necesitas hacer algo. Ahorita les voy a dar unas ideas más concretas, pero empieza a hacer algo, porque si ya escuchaste la idea y no te mueves, no va a pasar nada. El conocimiento no te va a transformar. El conocimiento solo te va a servir para saber qué tienes que hacer, pero tienes que hacer algo, ¿verdad? Y insisto, ya lo había dicho antes, pero insisto, en la medida en que tú le des sentido a tu propia historia y a la de tus padres y a la de tus abuelos, te vas a liberar para poder ser mejor papá, para poder amar con más libertad, para poder entender verdaderamente las necesidades de tus hijos. Tu estilo de apego puede ser transformado, eso es buena noticia. Y además, al ser intencional, te vas a dar cuenta que sí se va a lograr, ¿no? Es un camino, pues sí, va a tomar tiempo, sí, energía. Es como alguien que dice quiero bajar de peso, pues no basta con que conozcas la dieta, ¿verdad? Pues tienes que Ujú. hacerla. Y es todos los días un poquito, es una cosa a la vez y yo te garantizo que vas a tener éxito.
Perfecto. Y por ejemplo, Juan, se me ocurre, alguien nos puede estar escuchando que tiene bebés y alguien nos puede estar escuchando que tiene hijos de 7, 8 años y piensa, híjole, yo cuando fue bebé no cumplí todo, o sea, fue un niño en el que yo dejaba llorar porque me dijeron no lo malacostumbres, etcétera, ¿no? Alguien nos puede estar escuchando que ya tiene hijos adolescentes o alguien que ya tiene hijos fuera de casa. Una vez que decido trabajar con mi propio estilo de apego, ¿todavía puedo impactar el estilo de apego de mis hijos de acuerdo? O sea, no importa la edad. Por supuesto, mira, cometimos errores. Yo soy el primero, ¿verdad? Que cometí muchos errores con mis hijos, con mis hijas, y hay cosas que parece que no voy a poder reparar. No las puedo reparar en un instante, pero sí puedo, sí tengo oportunidad de hacer cosas diferentes. Yo sentí con uno de mis hijos que el proceso con él no lo había terminado del todo. Salió de la casa, se casó y todavía había partes donde había que seguir trabajando con él. Me da mucho gusto verlo en esta etapa de vida. Ya es papá, tiene una niña de 6, un niño de 3. Y no te imaginas cuánto me movió a mí escuchar a su hijo que llega y le dice, papi, estábamos trabajando, haciendo algo, llega y le dice, papi, te amo. Wow, eso es así como que maravilloso, ¿no? Que sale de la iniciativa del niño así, pero en mi parte, en lo que a mí me toca, fui a conocer su casa y nada más es una casa pequeña, tenía la tarja incrustada en la pared, no había una cocina, como le decimos nosotros, estaba la estufa y la tarja, pero no había nada de muebles ni nada. Y le dije, te ayudo a hacerla, me gusta la carpintería, le dije, yo te ayudo a hacerla. De veras, sí, vamos a hacerla. He ido como 4 o 5 sábados a estar, ya terminamos prácticamente la cocina, me falta nada más una parte. Pero esos tiempos que pasamos juntos, Dios crea esas oportunidades para poder seguir conectando, ¿no? O sea, a veces cuando menos te esperas, ahí está la oportunidad para poder seguir sembrando y seguir abonando. Él ya es un adulto, pero todavía seguimos desarrollando una relación saludable y de alguna manera Dios me está permitiendo impactar a sus hijos, ¿no? Y a mi esposa le dicen Tita Rosa, yo soy Tito Juan, y están bien Oh, emocionados de vernos, de que llegamos, y un día llego y me dice, ¿y no vino Tita Rosa? No, no vino. Es que le compré una flor con mi dinero, me dice la niña, ¿no? Y yo, wow, esas cosas son maravillosas. Entonces, la vida, Dios te va a sorprender, la vida te va a sorprender con oportunidades cuando menos te las esperas. Entonces, siempre hay tiempo. Puede haber muchos remordimientos, supéralos. Hay cosas que no vas a poder arreglar tú solo. Tienes que confiar en algo más grande que tú, que los puede restaurar y reparar. Y los errores, pues ya están ahí algunos de ellos, pero creo que podemos empezar a escribir una nueva historia. Hoy tienes una oportunidad para empezar, ¿no? ujú. Puede incluso haber resistencia por parte de los hijos, ¿verdad? Sobre todo si es algo a lo que no están acostumbrados de repente de adolescente, oye, ya quiero conectar contigo, entonces pues habrá que darles Claro. también su tiempo. Hay una historia que escucho de Kurt Thompson que dice en su libro de la anatomía del alma, donde él como terapeuta está atendiendo a una persona y en esa historia cuenta cómo un joven que va a ser papá, que quiere criar bien a sus hijos, se acerca a su mamá y le dice, mamá, ¿cómo debo criar a mis hijos? Dame consejos. Y le dice su mamá, habla con tu papá. Y le dice él, mamá, ¿qué te pasa? Mi papá siempre estuvo ausente, nunca fue un buen padre, fue un desastre mi papá. Y le dice su mamá, pero tu papá está yendo a un terapeuta y ya se dio cuenta de todos los errores que cometió y ahora está listo para ayudarte a ser un buen papá. Y Mm, efectivamente se acercó a su papá y se sorprendió y le dice, te puedo decir todo lo que hice mal y por lo tanto creo que te puedo ayudar a que no cometas los mismos errores. ujú. Qué hermoso, qué bonito. Entonces, dinos para cerrar, porque nos quedan apenas unos minutos, 3 cosas que podríamos empezar a hacer ya, que yo sé que lo ideal sería empezar a prepararnos más, tal vez ir a terapia, leer sobre el tema, hacer una historia de mi vida, etcétera. Pero, ¿qué puedo empezar a hacer ya mañana, hoy? El estilo de apego seguro se trata de conexiones, de relaciones, así es que sé intencional, conecta intencionalmente.
Busca una forma de conectar de acuerdo a tu personalidad y a tu estilo, ¿verdad? Haz algo donde a lo mejor es mirarlo a los ojos y conversar un momento y darle toda tu atención por unos minutos a tu hijo. A lo mejor es jugar con ellos, explora tu estilo de juego. Ya luego les paso un comercial, hay hoy un webinar de las diferentes personalidades para el juego. Juega con ellos. Y algo que te diría es, empieza mañana diciendo, empieza a escribir pedazos de tu historia, o al menos a pensarlos y empieza a hacer preguntas, ¿sí? Pregúntale a tu esposa, o a tu mamá, o a tu jefe, o incluso a tus hijos, ¿qué piensas de mí? ¿Qué opinión tienes de mí? ¿Cómo soy como papá? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Empieza a hacer preguntas y prepárate, ¿verdad? Porque te vas a sorprender. Esa es una. Dos, comienza a entender tu propia historia, ¿no? A veces no es la historia, sino cómo te cuentas o te cuentan la historia. ¿Cómo te estás contando tu propia historia? Una vez escuché una persona que dice, es que mi papá nos abandonó. Bueno, la verdad es que su papá se fue un día. Es muy diferente decir un día mi papá se fue a un día mi papá nos abandonó. ¿Cómo te estás contando la historia? Empieza a rascarle con pedacitos ahí de tu propia historia, empieza a contarla y analizarla, cómo me la cuento o cómo me la contaron, ¿no? Es no perder, es más bien perderle el miedo, ¿verdad? Porque no es como que nos estás prometiendo que no va a ser doloroso o que no va a ser difícil, pero es perderle miedo a pasar ese charquito. ¿Mm? Y el dolor te recuerda que hay algo que tiene que ser sanado. Si Ujú. sientes dolor es porque el dolor te sirve como una señal de alerta para algo que tienes que sanar. O sea, no es de, olvídalo y sigue adelante. No, 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 a ver, me duele, ¿qué tengo que sanar? Mm. Porque tratar de cubrir el dolor con una pastilla para el dolor no va a resolver el problema, solo va a quitar el problema. Entonces hay dolor, significa que hay algo que sanar. Ujú. Pues muchas gracias, Juan, por darnos estas buenas noticias de que no importa lo que hayamos descubierto o lo que estemos descubriendo, podemos cambiarlo, podemos mejorarlo. Entonces, tal vez, no tal vez, seguramente hay muchas cosas en el pasado que quisiéramos cambiar, pero no vamos a poder, pero sí podemos impactar el futuro nuestro, el de nuestros hijos, cómo se relacionan con todo el mundo y cómo, sí, sus estilos de apego en general. Mil gracias, Juan, porque sé que este tema es complicado, es profundo, da para más, pero lo haces escuchar muy fácil. Gracias, Jenny. No, pues a mí me tomó un par de años trabajar en mi historia y darle sentido. No debo decir que fue exhaustivo, fue por pedacitos, por momentos, por etapas, unas más intensas, otras menos. Pero todavía han pasado más años y sigo trabajando y es un proceso. Es muy padre y sobre todo, si tú crees en Dios, agárrate la mano de Dios porque para mí es una experiencia maravillosa, ¿no? Las cosas que yo no he entendido, Él me ayuda a entenderlas. Busca apoyo, busca a alguien, no estás solo. Analiza si en tu mente está esta idea, estoy solo y nadie me puede ayudar, porque yo la tenía sin darme cuenta. Estaba en mi sistema de creencias y tuve que sacarla. Me quedo con las 3 preguntas que nos dijiste, es, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago? Ujú. Y también con lo que nos dijiste, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, pues hay que darle. Juan, otra vez mil gracias. Cuando ojalá puedas regresar a este programa con algún otro tema de los muchos que haces muy bien. Y esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latinx Radio.